En las afueras de la ciudad de Laodicea, en el año 95 después de Cristo, había un problema de ingeniería que todo el mundo conocía. El agua de la ciudad venía de manantiales termales ubicados a 8 kilómetros al norte. Esa agua salía hirviendo de la tierra, cargada de minerales. Viajaba por un acueducto de piedra bajo el sol de Anatolia, y para cuando llegaba a la ciudad más rica de la provincia de Frigia, no estaba caliente, tampoco estaba fría, estaba tibia. Y los minerales del manantial habían tapizado el interior de las tuberías con una capa gruesa de calcio blanco que los arqueólogos encontrarían siglos después, perfectamente conservada. El agua tibia de la Odisea no servía para bañarse, no servía para beber, todos en la ciudad lo sabían, la escupían. En algún momento de ese mismo año, un anciano exiliado en una isla del mar Egeo escribió una carta a la iglesia de esa ciudad y les dijo esto: «Conozco tus obras, no eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, pero porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca». Los habitantes de la Odisea no necesitaban una explicación teológica, no necesitaban un comentario bíblico, sabían exactamente de qué estaba hablando Jesús, lo habían vivido cada vez que abrían un grifo, y esa precisión quirúrgica, esa capacidad de hablar en el idioma exacto de cada ciudad, es el secreto de las 7 cartas de Apocalipsis. Cada una estaba llena de referencias tan específicas a la geografía, la economía, la historia y los problemas locales de cada lugar que los primeros lectores las habrían sentido como un mensaje escrito exclusivamente para ellos, para su barrio, para su mercado, para su oficina, para su problema de agua. 7 ciudades, 7 cartas, 7 diagnósticos que suenan como si Jesús hubiera caminado por cada una de esas calles la semana anterior. Hoy vamos a recorrerlas todas, una por una, y vamos a leerlas como las leyeron ellos. Si este video te dio una mirada nueva a las escrituras, lo más importante que puedes hacer es suscribirte, dejar un like y compartir este video con alguien que lo necesite. Así es como este contenido llega a más personas. Y si hay alguna de las 7 iglesias con la que te identificas especialmente, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea, déjala en los comentarios, puede ser más de una. Tenemos en tus oraciones. Que Dios te bendiga. Estamos en Asia Menor, la provincia romana que hoy corresponde a la costa occidental de Turquía. El año es aproximadamente el 95 después de Cristo, durante el reinado del emperador Domiciano. Domiciano se había declarado a sí mismo Dominus et Deus, Señor y Dios. No era una formalidad, exigía que sus súbditos le ofrecieran incienso y lo reconocieran como deidad. En cada ciudad importante del imperio existían templos dedicados al culto imperial. Negarse a participar no era solo un acto religioso, era un acto político, era deslealtad. Y la deslealtad, en el imperio romano del siglo I, se pagaba con la vida o con el exilio. En ese contexto vivían los cristianos de estas 7 ciudades. No eran comunidades abstractas, eran personas concretas, comerciantes, artesanos, esclavos, mujeres, jóvenes, que se reunían en casas privadas, que trabajaban en los mercados y talleres de sus ciudades, y que cada día enfrentaban una pregunta que la mayoría de nosotros nunca ha tenido que responder. ¿Estoy dispuesto a perder mi trabajo, mi reputación o mi vida por lo que creo? Porque había una presión que no se menciona lo suficiente al hablar de estas iglesias, los gremios de oficios, las guildas. Para ejercer prácticamente cualquier profesión, curtidor, tintorero, herrero, panadero, comerciante de telas, había que pertenecer al gremio correspondiente. Y cada gremio tenía su dios patrón, sus banquetes rituales con comida sacrificada a ídolos y frecuentemente prácticas sexuales como parte de la celebración religiosa. Negarse a participar significaba quedar fuera del gremio, y quedar fuera del gremio significaba perder el trabajo. Ese era el dilema cotidiano de un cristiano en Asia Menor en el año 95. Juan, el apóstol, supervisa estas iglesias, pero no está con ellas. Ha sido exiliado a Patmos, una pequeña isla rocosa en el mar Egeo, precisamente por negarse a participar en el culto imperial. Apocalipsis 1:9 lo dice sin rodeos. Yo, Juan, vuestro hermano y compañero en la tribulación, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Desde esa isla, Juan recibe una visión, y la primera instrucción que recibe es escribir a las 7 iglesias, y las cartas viajan en el orden exacto en que las llevaría un mensajero saliendo del puerto de Éfeso. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea, una ruta circular de más de 500 kilómetros por los caminos romanos de Asia Menor. Esas carreteras romanas no eran senderos de tierra, eran calzadas pavimentadas con piedra, con señalización cada milla romana, postas de descanso y un sistema de correos que conectaba todas las ciudades del imperio. Un mensajero profesional podía recorrer entre 50 y 80 kilómetros por día. Las 7 cartas, enviadas en secuencia, habrían tardado aproximadamente una semana en completar todo en circuito. Pero imaginemos la escena.
el mensajero llega a Esmirna, desenrolla el pergamino, y la congregación descubre que Jesús no solo tiene un mensaje para ellos, tiene un mensaje para cada una de las iglesias vecinas. Las cartas no eran privadas, eran públicas. Cada iglesia sabría lo que Jesús le dijo a las demás. Éfeso sabría que Esmirna fue elogiada sin reservas. La Odisea sabría que Filadelfia recibió solo promesas. Había un efecto espejo deliberado. Cada congregación podía verse reflejada en los diagnósticos de las otras 6. Antes de entrar a cada iglesia, vale la pena notar algo. Las 7 cartas siguen exactamente la misma estructura, no varía. Saludo, descripción de Jesús, diagnóstico de la iglesia, exhortación, promesa al vencedor. Las 7 cartas repiten ese patrón, pero lo que cambia, y esto es lo fascinante, es que cada descripción de Jesús, cada diagnóstico y cada promesa están diseñados específicamente para la situación de esa ciudad. No son genéricos, son quirúrgicos. Empecemos. Éfeso, la ciudad más grande y próspera de Asia Menor, puerto principal del Mediterráneo Oriental, capital de facto de la provincia romana de Asia, con una población estimada en 250.000 personas. Si había una megaciudad en el mundo antiguo fuera de Roma, Alejandría y Antioquía, era Éfeso. Y en el corazón de esa ciudad se alzaba uno de los edificios más impresionantes jamás construidos en el mundo antiguo, el Templo de Artemisa. 4 veces más grande que el Partenón de Atenas, 127 columnas de mármol blanco, cada una de 20 metros de altura, una de las 7 maravillas del mundo. No era solo un templo religioso, era un centro bancario, un lugar de asilo político y el corazón de la identidad de Éfeso. Los orfebres de la ciudad vivían de fabricar y vender estatuillas de Artemisa. Cuando Pablo llegó a predicar alrededor del año 52, lo cuenta Hechos 19, los orfebres organizaron un motín en el teatro de la ciudad porque temían que el cristianismo les arruinara el negocio. Ese teatro, por cierto, tenía capacidad para 25.000 personas y todavía está en pie. Pablo predicó en Éfeso 3 años, más tiempo que en ningún otro lugar. Después vino Timoteo. Después vino Juan mismo. Si había una iglesia en el mundo con pedigrí apostólico, doctrina sólida y liderazgo experimentado, era Éfeso, y Jesús lo reconoce. Apocalipsis 2, versículos 2 y 3. Sé tus obras, tu arduo trabajo y tu paciencia. Sé que no puedes tolerar a los malvados, y has probado a los que se llaman apóstoles sin serlo, y los has hallado mentirosos. Has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por mi nombre, y no has desmayado. Éfeso había detectado herejías, había expulsado falsos maestros, había resistido con disciplina, con estudio, con perseverancia teológica. Era la iglesia que hacía todo bien, pero entonces llega el diagnóstico que nadie esperaba. Apocalipsis 2:4. Pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Has dejado tu primer amor. Esas 5 palabras caen como una sentencia. La iglesia que más sabía, la iglesia que más había luchado, la iglesia que más doctrina había estudiado, y había perdido lo que la hacía viva, el amor, a Dios, a los demás, a la misión. Se había convertido en una institución correcta pero fría, una máquina teológica que funcionaba perfectamente y no sentía nada. Es una de las advertencias más incómodas de toda la Biblia, porque no está dirigida a una iglesia que había caído en pecado evidente, está dirigida a una iglesia que hacía todo bien, excepto lo más importante. Y hay un detalle que los arqueólogos descubrieron siglos después que añade una dimensión casi profética a esta carta. En tiempos de Pablo, Éfeso era un puerto marítimo. Los barcos llegaban directamente a la ciudad, pero el río Caistro arrastraba sedimentos que lentamente fueron llenando la bahía. Para el siglo III, el puerto ya se estaba bloqueando. Para el siglo V, el mar se había retirado varios kilómetros. Éfeso dejó de ser puerto, y una ciudad sin puerto en el Mediterráneo antiguo era una ciudad sin futuro. Hoy, las ruinas de Éfeso están a 6 kilómetros de la costa. El mar la abandonó, como ella había abandonado su primer amor. Jesús también menciona a los nicolaitas. Apocalipsis 2:6. Pero tienes esto a tu favor, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. No sabemos con certeza quiénes eran, pero tanto Ireneo como Clemente de Alejandría, escritores del siglo II, los describen como un grupo que justificaba participar en rituales paganos y en la inmoralidad sexual de los gremios, argumentando que la libertad cristiana lo permitía todo. Era la misma presión que veremos en Pérgamo y Tiatira. Éfeso los rechazó. En eso, Jesús los aprobó. La promesa para quien venza, el árbol de la vida, que está en medio del paraíso de Dios. La primera cosa que la humanidad perdió en Génesis 3, el acceso al árbol de la vida, de vuelta como promesa al final de la historia. La iglesia más correcta del mundo podía perder el paraíso. No por lo que hacía mal, sino por lo que había dejado de sentir. Esmirna, ciudad portuaria de 200.000 personas, famosa por su belleza, los viajeros antiguos la llamaban la perla de Asia y describían la corona de edificios públicos que coronaba su colina principal como la corona de Esmirna, una silueta tan reconocible que aparecía acuñada en las monedas de la ciudad. Esmirna era profundamente leal a Roma.
Había sido la primera ciudad de Asia Menor en construir un templo al culto imperial, y esa lealtad le había ganado favores políticos y comerciales. Era rica, cosmopolita y orgullosa. La iglesia de Esmirna no compartía ninguna de esas ventajas. Sus miembros eran pobres, la ciudad era rica, pero ellos no. Y además, enfrentaban una hostilidad activa, no solo del Imperio Romano, sino de la comunidad judía local, que los denunciaba ante las autoridades. Jesús describe esa situación con una frase que habría sido difícil de creer para cualquiera que conociera Esmirna. Apocalipsis 2:9. Conozco tu tribulación y tu pobreza, pero eres rico. Y conozco la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. La comunidad judía de Esmirna, establecida desde hacía generaciones, había encontrado un acomodo con Roma. Participaban en la vida cívica, pagaban sus impuestos y a cambio gozaban de exenciones religiosas que les permitían no participar en el culto imperial. Los cristianos, que inicialmente fueron vistos como una secta judía, perdieron esa protección cuando la sinagoga los denunció como un grupo separado. Sin la cobertura legal del judaísmo, quedaron expuestos al pleno peso del sistema imperial. Cada denuncia era potencialmente una sentencia de muerte. Esmirna es una de las dos únicas iglesias, junto con Filadelfia, que no recibe ninguna crítica de Jesús. Ninguna. Solo palabras de consuelo y una advertencia de lo que viene. Apocalipsis 2:10. No temas lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados, y tendrán tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. La corona de la vida. Para los ciudadanos de Esmirna, esa imagen no era abstracta. Conocían la corona de su ciudad, esa corona de edificios que todos admiraban. Jesús les promete una corona mejor, no de piedra, eterna. Pero la corona tenía otra capa de significado. En las ciudades griegas, la corona, el estéfanos, era el premio supremo de los Juegos Atléticos. No se daba dinero, se daba una corona de hojas que se marchitaba en días. El apóstol Pablo usa exactamente esa imagen en 1 Corintios 9:25. Ellos lo hacen por una corona corruptible, nosotros por una incorruptible. Esmirna celebraba juegos atléticos famosos en toda la provincia. La corona que Jesús promete no se marchita, no es de laurel, no es de piedra, es de vida. Jesús también dice, tendrán tribulación por 10 días. Algunos comentaristas interpretan los 10 días como 10 oleadas de persecución imperial, otros como un periodo breve y definido, un número que indica que el sufrimiento tiene fecha de expiración. Lo que es seguro es que Jesús no les promete que no habrá dolor, les promete que el dolor tendrá fin. 60 años después, esa promesa se pondría a prueba de la manera más brutal posible. Policarpo, obispo de Esmirna, discípulo directo de Juan, del mismo Juan que escribió estas cartas. En el año 155, después de Cristo, a los 86 años de edad, fue arrestado y llevado al estadio de la ciudad. Las autoridades romanas le ofrecieron una salida. Jura por la fortuna de César, di fuera con los ateos, refiriéndose a los cristianos, y te soltamos. La respuesta de Policarpo fue registrada por testigos presenciales en uno de los documentos más antiguos del cristianismo fuera del Nuevo Testamento. 86 años le he servido, y nunca me ha hecho mal. ¿Cómo podría blasfemar a mi rey que me salvó? Lo quemaron vivo en el estadio de Esmirna. La iglesia que Jesús había llamado pobre pero rica, demostró, 60 años después de la carta, que la corona de la vida pesaba más que la corona de la ciudad. Si esto te está abriendo los ojos sobre lo que realmente dicen las Escrituras, suscríbete y dale like. Así nos ayudas a que más personas encuentren este contenido. Seguimos. Pérgamo. Si Éfeso era el puerto y Esmirna la ciudad leal, Pérgamo era el centro del poder, capital administrativa de la provincia romana de Asia, sede del gobernador, ciudad de cultura intelectual. Su biblioteca albergaba 200.000 volúmenes, la segunda más grande del mundo antiguo después de la de Alejandría. La palabra pergamino deriva de esta ciudad, porque aquí se perfeccionó la técnica de escribir sobre piel de animal cuando Egipto cortó el suministro de papiro. Pero lo que definía a Pérgamo no era su biblioteca, era su acrópolis. Y en lo alto de esa acrópolis, visible desde cualquier punto de la ciudad, desde cualquier calle, desde cualquier mercado, se alzaba una estructura que nadie podía ignorar. El altar de Zeus, una estructura monumental de mármol blanco, con una escalinata de 36 metros de ancho y frisos de casi 6 metros de altura, tallados con escenas de la gigantomaquia, la guerra de los dioses contra los titanes. Era el centro ceremonial del culto pagano en Asia Menor. Jesús describe esta realidad con una franqueza que habría helado la sangre de cualquier creyente en Pérgamo. Apocalipsis 2:13. Sé dónde habitas, donde Satanás
Satanás tiene su trono. No es poesía, no es una figura retórica. Ese altar fue excavado por arqueólogos alemanes en 1878, trasladado pieza por pieza a Berlín, y hoy ocupa una sala entera del Museo de Pérgamo. Se puede visitar. Es una estructura real de mármol real, en la que se ofrecían sacrificios reales. Y los cristianos de Pérgamo vivían a su sombra cada día de sus vidas. Y no has negado mi fe, ni aun en los días de Antipas, mi testigo fiel, que fue muerto entre ustedes, donde Satanás habita. Antipas, el primer mártir mencionado por nombre en el libro de Apocalipsis. Jesús lo llama mi testigo fiel, en griego, homartis mou hopistos, la misma palabra que eventualmente daría origen al término mártir. Según la tradición de la iglesia primitiva, Antipas fue ejecutado dentro de un toro de bronce incandescente frente al altar. Jesús se presenta a Pérgamo como el que tiene la espada aguda de dos filos, una referencia directa al ius gladi, el derecho romano de decidir quién vive y quién muere. Jesús le dice a Pérgamo, esa autoridad final no le pertenece a Roma, me pertenece a mí. Sin embargo, Pérgamo tenía un problema. Algunos en la iglesia habían encontrado una manera de sobrevivir, la doctrina de Balaam, participar en los banquetes de los gremios, comer carne sacrificada a ídolos, participar en la inmoralidad sexual de los rituales, pero seguir considerándose cristianos en privado. Números 22 al 25 cuenta la historia original. Balaam aconsejó a los moabitas que tentaran a Israel con banquetes y mujeres para que se corrompieran desde dentro. Lo que un ejército no pudo conquistar por fuera, un banquete lo destruyó por dentro. Jesús usó exactamente esa historia para describir lo que estaba pasando en Pérgamo. Antipas dijo que no. Algunos de sus hermanos habían dicho que sí. Hoy el altar de Zeus de Pérgamo no está en Turquía. En 1878, el ingeniero alemán Karl Humann comenzó la excavación. Durante años, cientos de trabajadores desmontaron la estructura pieza por pieza, la embalaron en cajas y la enviaron por mar a Berlín. Allí se reconstruyó dentro de un museo diseñado específicamente para albergarlo, el Pergamon Museum, que abrió sus puertas en 1930. El friso de la gigantomaquia, la batalla de los dioses contra los gigantes, mide 113 metros de largo y es una de las esculturas más monumentales de toda la antigüedad. Millones de turistas lo visitan cada año sin saber que están parados frente a lo que Jesús llamó el trono de Satanás. La promesa para quien venza, maná oculto y una piedrecita blanca con un nombre nuevo que nadie conoce, sino el que lo recibe. En el mundo romano, una piedrecita blanca era señal de absolución en un juicio. Pérgamo, la ciudad de los juicios romanos, recibe la promesa de un veredicto celestial que no se puede apelar. Tiatira, la más pequeña e insignificante de las 7 ciudades, no era capital de nada, no tenía grandes monumentos, no aparecía en las guías de viajeros de la época. Era una ciudad de trabajadores, tintoreros, broncistas, curtidores, tejedores, panaderos, alfareros, y sin embargo, Jesús le dedica la carta más larga de las 7, casi el doble de extensión que la carta a Éfeso. La longitud no corresponde a la fama de la ciudad, sino a la gravedad del problema. Tiatira era famosa por una cosa, la púrpura, el tinte más valioso del mundo antiguo. Hechos 16:14 menciona a una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad de Tiatira, que se encontró con Pablo en Filipos y fue una de las primeras convertidas en Europa. La púrpura de Tiatira era un negocio millonario, pero para trabajar en la industria de la púrpura o en cualquier oficio de Tiatira, había que pertenecer al gremio correspondiente, y cada gremio celebraba banquetes regulares en honor a su dios patrón. Esos banquetes incluían comida sacrificada a ídolos, libaciones y, con frecuencia, actividad sexual como parte del ritual religioso. No unirse al gremio significaba no trabajar. Unirse significaba participar en todo lo que el gremio hacía. No había término medio, y ahí estaba el problema. Para entender la gravedad de esta situación, hay que entender cómo funcionaban los gremios del siglo I. No eran asociaciones voluntarias, eran monopolios legales. Si eras broncista en Tiatira y no pertenecías al gremio de broncistas, no podías ejercer tu oficio, no podías vender en el mercado, no podías tener aprendices, y el gremio no era solo un sindicato, era una fraternidad religiosa. Cada reunión comenzaba con una libación al dios patrón, cada banquete incluía carne sacrificada en el templo, y negarse a participar no era simplemente antisocial, era un insulto público al Dios que supuestamente protegía el oficio. Era como decirle a todo tu sector profesional que su religión era mentira. Hechos 16 nos da una ventana fascinante a este mundo. Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, se encontró con Pablo en Filipos, a más de 500 kilómetros de su ciudad natal. Era una comerciante de exportación. La púrpura de Tiatira era un producto de lujo que se vendía en todo el Mediterráneo. Lidia tenía dinero, contactos y una red comercial internacional. Cuando se convirtió al cristianismo,
no solo cambió de religión, potencialmente puso en riesgo toda su cadena de suministro. Cada proveedor, cada socio comercial en Tiatira pertenecía a un gremio con un dios patrón. En la iglesia de Tiatira había surgido una figura influyente que Jesús llama Jezabel. No sabemos su nombre real. Jesús usa el nombre de la reina idólatra de Primera de Reyes 16 al 21, que introdujo el culto a Baal en Israel, como etiqueta. Esta mujer enseñaba que era perfectamente válido participar en los banquetes de los gremios, que la comida sacrificada a ídolos no significaba nada, que se podía ser cristiano y participar en el sistema sin comprometer la fe. Apocalipsis 2, 20 y 21. Tengo esto contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se llama a sí misma profetisa, y enseña y seduce a mis siervos a cometer fornicación y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Le he dado tiempo para que se arrepienta, y no quiere arrepentirse de su fornicación. Lo que Jezabel proponía era lo mismo que Balaam había propuesto en Pérgamo, pero con una diferencia. En Pérgamo, algunos lo hacían a escondidas. En Tiatira, había una profetisa que lo legitimaba teológicamente, lo había convertido en doctrina. Jesús se presenta a Tiatira como el Hijo de Dios, que tiene ojos como llama de fuego y pies como bronce bruñido. No es casual. Tiatira era ciudad de forjas y de bronce. Jesús usó la imagen del metal fundido, esos ojos que ven a través de todo, esos pies de bronce que aplastan, para hablarle a una ciudad que vivía del fuego de las fraguas. A quienes no siguen esa enseñanza, la promesa, la estrella de la mañana. Apocalipsis 22:16 lo aclara. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. La estrella de la mañana es Cristo mismo. Sardis. Pocos nombres en la historia antigua cargan tanta gloria perdida como Sardis, capital del legendario reino de Lidia, donde reinó Creso, el hombre más rico del mundo antiguo, cuyo nombre se convirtió literalmente en sinónimo de riqueza. Aquí se acuñaron las primeras monedas de oro y plata de la historia. Aquí el comercio se transformó de trueque a economía monetaria. Lo que hoy llamamos dinero empezó en Sardis. La riqueza de Creso no salió de la nada. El río Pactolo, que fluye directamente al pie de la Acrópolis de Sardis, arrastraba partículas de oro desde las montañas del interior. Durante siglos, los lidios recogieron ese oro del lecho del río. Con él acuñaron las primeras monedas bimetálicas de la historia, el estáter de oro y plata, con la imagen de un león y un toro enfrentados. Esa innovación transformó el comercio mundial. Antes de Sardis, todo era trueque o lingotes sin peso estandarizado. Después de Sardis, existía la moneda. La ciudad que inventó el dinero terminaría siendo la iglesia a la que Jesús le dijo que estaba en bancarrota espiritual. Pero Sardis tenía una debilidad que se repetiría como una maldición. La ciudad estaba construida sobre un acantilado de roca blanda, un peñasco escarpado que sus habitantes consideraban inexpugnable. Tan confiados estaban en sus defensas naturales que cometieron el mismo error 2 veces. En el año 549 a.C., Ciro el Grande de Persia sitió Sardis. Los habitantes se rieron desde lo alto de su roca, pero un soldado persa observó que un guardia de Sardis dejó caer su casco por el acantilado y bajó a recuperarlo por un sendero oculto en la roca. Esa noche, los persas subieron por el mismo sendero. No había centinelas. Sardis cayó mientras dormía. 300 años después, en el año 214 a.C., Antíoco III repitió exactamente la misma hazaña. Un grupo de soldados encontró un punto sin vigilancia en la roca, escalaron de noche y tomaron la ciudad. Otra vez, mientras dormía. Otra vez, sin centinelas. Jesús abre su carta a Sardis con palabras que cualquier habitante de esa ciudad habría reconocido de inmediato como un eco de su propia historia. Apocalipsis 3, 1 al 3. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están a punto de morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Recuerda, pues, lo que has recibido y oído. Guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Tienes nombre de que vives, pero estás muerta. La ciudad que 2 veces fue tomada de noche por no poner guardia, recibió de Cristo exactamente esa advertencia. Si no velas, vendré como ladrón. La historia de la ciudad era la historia de la iglesia. Confianza en una reputación pasada, ausencia de vigilancia presente, y un enemigo que entra mientras todos duermen. Pero había una promesa para los pocos que no habían caído: vestiduras blancas. No es casual. Sardis era famosa en toda la región por su industria textil, especialmente por el proceso de teñido de lana. Jesús tomó la imagen del oficio local y la invirtió. El que venza será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Las vestiduras manchadas de Sardis serán reemplazadas por vestiduras puras. La ciudad del tinte recibirá un color que ningún tintorero puede fabricar. Es un patrón que Jesús repite en cada carta. Tomar lo que la ciudad más valora, su industria, su orgullo, su producto estrella, y ofrecer una versión celestial que hace obsoleta la versión terrenal. Éfeso pierde el paraíso por su frialdad. Esmirna recibe una corona eterna para reemplazar la corona de piedra.
Pérgamo recibe absolución celestial en la ciudad de los juicios romanos. Tiatira recibe la estrella de la mañana en la ciudad de las fraguas. Y Sardis, la ciudad de los tintoreros, recibe vestiduras que ningún artesano puede fabricar. Cada promesa está calibrada a cada ciudad. Nada es genérico. Todo es personal. Si quieres que hagamos un video completo sobre alguna de estas iglesias, Pérgamo con el altar de Zeus, Esmirna con el martirio de Policarpo, déjalo en los comentarios. Y si aún no te suscribiste, este es el momento. Seguimos con Filadelfia. Filadelfia, la más joven de las 7 ciudades, fundada en el siglo II a.C. como puerta de entrada hacia el interior de Asia Menor, hacia los mercados de Frigia y Lidia. Su nombre significa amor fraternal. La ciudad fue nombrada en honor al amor entre 2 hermanos de la dinastía de Pérgamo. En el año 17 después de Cristo, casi 80 años antes de las cartas, un terremoto devastador sacudió toda la región. 12 ciudades fueron destruidas. El escritor romano Plinio lo describe como el mayor terremoto en la memoria humana. Tiberio envió ayuda imperial y condonó impuestos. Filadelfia fue una de las ciudades más afectadas, y lo peor no fue el terremoto principal, sino las réplicas. Los temblores secundarios continuaron durante años. Los habitantes vivían en un estado permanente de miedo. Muchos se negaban a dormir dentro de los edificios, salían de la ciudad y dormían en tiendas en el campo, porque no se fiaban de que los muros aguantaran otra noche. La iglesia de Filadelfia era pequeña. Jesús lo reconoce abiertamente. Sé que tienes poca fuerza. No eran una comunidad influyente, no tenían riqueza, no tenían poder político, pero habían hecho algo que las iglesias más grandes no habían logrado. Habían guardado su palabra y no habían negado su nombre. Y a esa comunidad diminuta, sin recursos, viviendo entre réplicas sísmicas, Jesús le hace una promesa extraordinaria. Apocalipsis 3:8. He puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. La puerta abierta. Para una ciudad que era literalmente la puerta de entrada a Asia Menor, ese era su propósito fundacional. La imagen era perfecta. Hay un detalle que conecta esta promesa con la historia de la ciudad de una forma extraordinaria. Después del terremoto del año 17, el emperador Tiberio envió fondos para la reconstrucción. En agradecimiento, Filadelfia cambió su nombre. Se llamó a sí misma Neo Caesarea, la nueva ciudad de César. Pero el nombre no duró. Más tarde se cambió otra vez a Flavia, en honor a la dinastía de Vespasiano. Y finalmente volvió a llamarse Filadelfia, una ciudad que cambió de nombre 3 veces por presión política. Ahora, leamos la promesa de Jesús en Apocalipsis 3:12. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén. Para una ciudad que había cambiado de nombre para complacer a emperadores, la promesa de recibir un nombre permanente, no de César sino de Dios, era exactamente lo que necesitaban escuchar. Un nombre que nadie te obliga a cambiar. Pero la promesa más poderosa llega después. Apocalipsis 3:12. Al que venza, lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de él, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo. Una columna permanente, que nunca más sale, que no se mueve, para una comunidad que había pasado décadas durmiendo en tiendas porque los muros temblaban, para personas que no sabían si su casa aguantaría otra noche. Esa promesa no era teología abstracta, era la respuesta a su miedo más profundo. Jesús les prometía un lugar del que nunca más tendrían que huir: Filadelfia y Esmirna, las 2 iglesias más pobres, más pequeñas, más perseguidas, y las únicas 2 a las que Jesús no dirige ni una sola palabra de crítica. La Odisea. Y llegamos a la última carta, la que abrió este video, la ciudad más rica de las 7, centro bancario, comercial y médico de toda la región. Cuando el terremoto del año 61 la destruyó, el Senado romano ofreció fondos para la reconstrucción. La Odisea los rechazó. El historiador Tácito lo registra. La ciudad se restauró con sus propios recursos, sin ninguna ayuda nuestra. 3 industrias dominaban la economía: los bancos y el comercio financiero, los textiles de lana negra brillante que se exportaban a todo el imperio, y una escuela médica famosa por producir un colirio, una pomada para los ojos, que se vendía en toda la cuenca del Mediterráneo. La iglesia de la Odisea había absorbido completamente ese espíritu de autosuficiencia. Apocalipsis 3:17. Porque tú dices, yo soy rico, y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Ciego, desnudo, pobre. Y Jesús usa las 3 industrias de la ciudad para decirlo. Te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para la ciudad de los banqueros, y vestiduras blancas para vestirte, para la ciudad que exportaba lana negra, y colirio para ungir tus ojos, para la ciudad de la medicina ocular. Cada línea era un insulto preciso, formulado en el idioma exacto de la economía de esa ciudad. Jesús no le habló a la Odisea en lenguaje religioso, le habló en lenguaje de negocios, y le dijo que estaba en bancarrota. Y luego viene la imagen del agua.
el agua que abría este video, porque eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. No es una metáfora inventada. El agua caliente era útil. Los manantiales de Hierápolis, a pocos kilómetros, eran famosos por sus baños termales medicinales. El agua fría era útil. El agua de las montañas de Colosas, al otro lado, era fresca y limpia para beber, pero el agua de la Odisea llegaba tibia, inútil para ambas cosas. La Odisea era exactamente eso, una iglesia que no era lo suficientemente comprometida para ser útil de ninguna manera, ni caliente ni fría, tibia. Lo que hace esta imagen aún más devastadora es la geografía. La Odisea no estaba sola, se encontraba en un triángulo con otras dos ciudades que Pablo menciona en Colosenses 4:13, Hierápolis y Colosas. Hierápolis, apenas 10 kilómetros al norte, era famosa por sus manantiales termales. El agua salía hirviendo de la tierra y formaba las espectaculares terrazas de calcio blanco que hoy son patrimonio de la humanidad. Esa agua caliente era medicinal, terapéutica, útil. Colosas, 15 kilómetros al sureste, estaba alimentada por arroyos de montaña con agua fría, cristalina, perfecta para beber. Y entre las dos, la Odisea recibía el agua que viajaba por el acueducto desde los manantiales de Hierápolis y llegaba tibia. Rodeada de agua útil por todos lados, la Odisea tenía la única agua que nadie quería. Y entonces llega la imagen más sorprendente de toda la carta. Quizás la imagen más citada y menos comprendida de toda la Biblia. Apocalipsis 3:20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Jesús no está hablando a personas que no lo conocen, está hablando a su propia iglesia, y les dice que está afuera, fuera de la iglesia de la Odisea, llamando a la puerta, la iglesia más rica de Asia Menor, la que no necesitaba nada de nadie, la que rechazó hasta la ayuda del Senado romano. Y Jesús, el Cristo resucitado, el que camina entre los 7 candelabros, no está dentro, está en la calle, tocando. Es la carta más dura, y también la carta con la promesa más íntima, cenaré con él y él conmigo. En el mundo antiguo, cenar con alguien era el acto más íntimo de comunión personal. Jesús no ofrece un servicio religioso, ofrece una cena. Pero primero, alguien tiene que abrir la puerta. Esas son las 7 iglesias, 7 ciudades reales, 7 congregaciones reales, 7 diagnósticos que Jesús formuló usando el idioma exacto de cada lugar, su agua, su historia, sus monumentos, sus terremotos, su comercio, su orgullo. Primero, algo que no se ve cuando se estudia cada carta por separado. Jesús nunca usó un diagnóstico genérico, nunca dijo, la iglesia tiene problemas. Habló de la corona de Esmirna, del trono de Pérgamo, de las forjas de Tiatira, de los centinelas de Sardis, de los terremotos de Filadelfia, del acueducto de la Odisea. Cada palabra estaba calibrada para que la persona que la escuchara sintiera que Jesús conocía su ciudad mejor que ella misma. Segundo, de las 7 ciudades, solo una existe hoy, Esmirna, la ciudad de los mártires, la ciudad de los pobres que eran ricos. Hoy se llama Izmir, tiene más de 3 millones de habitantes y es la tercera ciudad más grande de Turquía. Éfeso es un sitio arqueológico, Pérgamo es un museo, Sardis es un campo de ruinas, la Odisea es una excavación, pero Esmirna, la iglesia que no tenía nada y fue fiel hasta la muerte, sigue en pie. Tercero, y esto es lo que más importa, estas cartas no son historia antigua, son preguntas abiertas, porque el patrón que Jesús diagnosticó en el año 95 sigue repitiéndose. ¿Has dejado tu primer amor? ¿Hay algo que haces mecánicamente pero que ya no sientes? ¿Estás negociando compromisos que erosionan lo esencial para mantener tu puesto, tu reputación, tu comodidad? ¿Tienes nombre de estar vivo, pero por dentro algo se ha apagado? ¿Estás confiando en tu propia autosuficiencia más que en el Dios que conoce tu ciudad, tu calle, tu problema de agua? Hay un último detalle que vale la pena notar. El número 7 en la Biblia no es casual, es el número de la totalidad, de la completitud. Génesis usa 7 días para la creación, el candelabro del templo tiene 7 brazos, las fiestas de Israel son 7, y Jesús escribe 7 cartas, no 8, no 6, a 7 iglesias que representan, en su conjunto, la totalidad de la Iglesia Universal. Cada congregación que ha existido desde entonces se reconoce en al menos una de estas cartas. La iglesia correcta pero fría, la iglesia perseguida pero fiel, la iglesia comprometida con el sistema, la iglesia que vive de su reputación, la iglesia pequeña que abre puertas, la iglesia rica que no sabe que está vacía. Las 7 cartas no son 7 historias independientes, son un espejo de 7 caras, y cada cara refleja algo que el lector no quiere ver,
pero necesita ver. Y hay algo más. Jesús no envió estas cartas desde un palacio, las envió desde Patmos, una isla de exilio, un lugar de castigo. El supervisor de estas iglesias estaba preso, el pastor estaba separado de su rebaño, y aún así, cada carta demuestra un conocimiento íntimo de cada ciudad que solo puede explicarse de una manera. Jesús mismo conocía esas calles, esos mercados, esos problemas de agua, esas forjas. Las cartas no son de Juan, son de Cristo, a través de Juan. Las ciudades han desaparecido, los acueductos son ruinas, los altares de Zeus están en museos, pero la voz que dijo, «Estoy a la puerta y llamo», no ha dejado de hablar. La pregunta es si alguien abre. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esa frase aparece al final de cada una de las 7 cartas. 7 veces. No es un cierre literario, es una invitación permanente.